alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estoy invitando para que ocupe su lugar. Leti, un favor, mija, el hermano quería más una botellita de agua. Ya también hay allá. Sí, pero hermano quería una botellita. A ver, por favor. Bueno, vamos a empezar, hermano, a invitarle que abra su Biblia. Mateo capítulo 6. Hemos estado hablando un poquito acerca de lo que es el afán y la ansiedad. La semana pasada tocamos el punto de la provisión de Dios. Hemos estado hablando de que la provisión de Dios tiene al menos 3 aspectos. No sé si recordarán. Estuvimos hablando en primer lugar de la preservación de Dios sobre su creación. Si se acuerdan que hablamos sobre la provisión de Dios en cuanto a la preservación de su creación, que hablamos acerca de cómo Dios mantiene las cosas unidas, de cómo Dios mantiene todo el universo en orden, cómo todas las cosas se sostienen por Él. Hablamos también ya de la provisión divina, ¿sí? De cómo Dios provee para las criaturas, para que todos se alimenten, para que todos tengan lo necesario. Hablamos la semana pasada, si se acordarán tantito, hablamos acerca de, por ejemplo, los cítricos. ¿Cuándo es cuando se dan los cítricos? ¿En qué tiempo? ¿Se acuerdan? En diciembre, en tiempo de frío, ¿sí? Lo que es para acá, para los que estamos al norte del hemisferio, de nuestro planeta, pues estamos viendo que los cítricos los necesitamos en tiempo de frío, y aquí es cuando se dan las naranjas. ¿Es este micrófono? Apágale ahí. Ay, disculpando, hermanos. Problemas técnicos. Problemas térmicos, dijo ya. Yo desconecto de todo esto. Ok, entonces dijimos la semana pasada que Dios provee para las necesidades de su pueblo. Vamos a la palabra, hermanos. Mateo capítulo 6, versículos 30 al 34. Del 30 al 34 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar. Padre, en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para darte a ti la gloria, el honor, la alabanza y toda la adoración que somos capaces de dar, Señor. En el nombre de Jesús a ti te la entregamos. Y te rogamos, Dios, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo traiga sabiduría a mi vida y a la vida de mis hermanos, y que seamos edificados, Señor, en tu palabra, por tu Espíritu, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bien, pues el tercer aspecto de la provisión de Dios, hermanos, es el gobierno divino sobre la creación. Ese es el tercer aspecto, hermanos, en cuanto a la provisión de Dios. Ya vimos que Dios provee, que Dios mantiene su creación, la sostiene. Sí, bueno, hoy vamos a ver que Dios gobierna sobre su creación y de qué manera gobierna Dios sobre su creación. ¿Sí? Además de la preservación de Dios de su creación y de la provisión de Dios para ella, Él también gobierna el mundo. Como Dios es soberano, los acontecimientos históricos, todo lo que sucede, hermanos, en la tierra, sucede bajo su vigilancia y su control. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender como cristianos y como personas que habitamos el mundo. Necesitamos entender esta verdad. Todo sucede bajo la vigilancia y el control de Dios, en su voluntad permisiva. ¿Qué es eso? Que Dios lo permite, ¿sí? Miren, hay 2 aspectos que tienen que ver con la voluntad de Dios: su voluntad perfecta
y su voluntad permisiva. ¿Qué es esto? La voluntad perfecta de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. La voluntad perfecta de Dios siempre tendrá que ver con bendición para el ser humano, siempre tendrá que ver con darnos vida, con darnos la fortaleza, con que tengamos buena vida delante de Él. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero la voluntad permisiva de Dios es cuando Dios permite al hombre tomar decisiones. Por ejemplo, nos ha dado un libre albedrío. Ahora, esas decisiones que nosotros tomamos bajo la voluntad permisiva de Dios, esas decisiones van a traer consecuencias a nuestras vidas. Si usted lee por allá en Eclesiastés capítulo 9, versículo 12, 11, 12, por ahí, dice la palabra del Señor, que vivamos conforme a los deseos de nuestro corazón, que vivamos en la alegría de nuestra vida. Si alguien lo tiene por allá a la mano, Eclesiastés capítulo 9, déjenme ver, aquí lo tengo yo. 9:12. Sí, me parece que es 9:12. Déjenme ver, de todas maneras aquí lo... ¿Mande? Déjenme ver, no, es capítulo 11. Es capítulo 11. Sí, 11:9. Yo dije 9:11, ¿no? O algo así. Es 11:9, ok. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda, ¿qué dice ahí? En los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, hasta ahí todo está muy bien. Esa es la voluntad permisiva. O sea, tú puedes tomar tus propias decisiones, pero sabe que sobre todas estas cosas, o sea, sobre las decisiones que tú tomes, va a venir un juicio. ¿Me explico? La voluntad perfecta de Dios es que vivamos en su voluntad, es que vivamos en santidad, es que vivamos agradándolo a Él. Esa es la voluntad perfecta. Pero Dios nos permite tomar nuestras decisiones, pero sobre esas decisiones va a venir la voluntad perfecta. ¿Me explico? Ok. Entonces, todo lo que sucede en esta tierra sucede bajo la vigilancia y el control de Dios. ¿Usted cree que los que andan matando gente, por ejemplo, se van a escapar del control de Dios, se van a escapar de la vigilancia de Dios? Tarde o temprano tendrán que darle cuentas al Creador. Tarde o temprano tendrán que presentarse delante de Él, y espero que alguno de ellos esté viendo este video, porque tarde o temprano tendrán que presentarse delante de Dios. Y a lo mejor aquí podrán burlar la justicia del hombre. A lo mejor aquí pueden ir con el juez, ¿verdad? Y decirle, ¿sabes qué? Pues te doy una lana y déjame voy, y el juez lo deja ir. O a lo mejor es por el otro lado, ¿no? Si no me dejas ir, te van a matar a ti y a tu familia, y los deja ir. ¿Por qué? Por temor a esos hombres, que se sienten ahorita poderosos. Hay personas, ¿verdad?, que se sienten poderosas porque tienen armas, pero ¿quién tiene las armas y qué les queda? ¿En dónde está su poder? ¿Sí me explico? Son personas que se sienten bravos, que se sienten valientes, que se sienten, pero quítenle las armas, y son personas que hasta lloran por su vida, porque el poder que tienen es engañoso. O sea, no es un verdadero control el que tienen, ¿sí? Ahora, a veces Dios interviene directamente según su propósito redentor. A veces Dios permite que sucedan cosas con tal de que la persona o las personas puedan volver sus ojos a Él. Vamos al caso del hijo pródigo, por ejemplo. El hijo pródigo no valoraba lo que tenía en casa, no valoraba el cuidado, la protección, el cuidado y la autoridad de su padre. ¿Qué dice? Yo me voy. Y el padre permite que se vaya. ¿Sí o no? Pero llega el momento en el que las decisiones que este joven toma le cobran factura. Le pasan la factura, y ¿qué pasó? Terminó alimentando puercos, queriéndose comer la comida de los cerdos, las algarrobas, ¿sí? Ahora nosotros pensamos que las algarrobas son el friego. No, las algarrobas son unas plantas que se les daban de comer a los cerdos, pero que igual se le daban a los cerdos, o sea, no eran para el consumo humano. ¿Me explico? ¿De qué nos habla esto? De que aquel joven había caído hasta lo más bajo, y en medio de todo eso alza sus ojos, ¿verdad?, y se da cuenta de que en la casa de su padre
hay abundancia de pan y que él se está muriendo de hambre y reacciona. Entonces allí él aprendió a valorar lo que tenía en la casa de su padre. Es más, aprendió a valorar lo que los otros tenían en la casa de su padre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Él aprendió a reconocer el amor paternal, el cuidado paternal y la provisión paternal. Entonces Dios permitió para que él pudiera ser bendecido al final. ¿Estamos? Ahora, hasta que Dios consuma la historia, eso tenemos que entenderlo también, hasta que Dios consuma la historia, hasta que la historia del hombre termine, nosotros debemos de entender esto, hermanos. La Escritura afirma que Satanás es el Dios de este siglo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo y que tenemos que discernirlo. ¿En qué sentido? ¿De qué manera? Vamos a 2 Corintios 4:4. ¿Qué dice? 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, entonces la Biblia afirma que Satanás es el Dios de este siglo y que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Quiere decir que como Dios de este siglo, Satanás ejerce un control considerable, escuche, un control considerable en este presente siglo malo, ¿sí? Es decir, Dios mismo ha limitado su propio poder y gobierno en este mundo, pero ha sido Él. O sea, Dios mismo se ha autolimitado. O sea, no es que Dios haya perdido poder, no es que Dios no tenga poder o autoridad sobre Satanás. Vamos al caso de Job. ¿Se acuerda de Job? ¿Qué fue lo que Satanás hizo? Dios presenta a Job como un modelo de integridad, como un modelo de un hombre justo, como el modelo de un hombre fiel, ¿sí? Y Satanás empieza a hostigar, a instigar a Dios para que Dios haga algo en contra de Job, pero Dios no hace nada en contra de Job. Dios permite que Satanás toque la vida de Job, pero no lo hace Dios. ¿Sí me explico? Ahora, Satanás le dice, no, pues ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a bendecir si has puesto un cerco delante de él, alrededor de él? No me le puedo arrimar, no me le puedo acercar. ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a servir? Pero tócale lo que tiene y a ver si no reniega de ti en tu misma presencia. Y Dios le dijo, ven y haz lo que quieras, pero a él me lo respetas, a él no me lo tocas. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? Perdió todo, perdió familia, perdió ganado, perdió todo lo que tenía, pero su vida la conservó. Ahora Satanás le dijo, a ver, piel por piel, a ver, haz algo en su cuerpo. Y Dios le dijo a Satanás, ven, toca su cuerpo, pero su vida la respetas. Y Job pasó por una prueba terrible en su cuerpo, físicamente, pero Satanás no pudo ir más allá. No pudo ir más allá. ¿Por qué? Porque Dios le puso un alto. Dios le dijo hasta aquí y hasta ahí. No pudo traspasar más allá. ¿Estamos? Entonces, aunque ejerce su poder que le fue conferido, porque no es una autoridad que esté en él por él. ¿Explico? Él ejerce un dominio limitado. ¿Por qué? Porque Dios está sobre toda autoridad. ¿Sí? Ok. Ahora, repito, a pesar de esto, Dios mismo ha limitado su propio poder y gobierno en este mundo. Sin embargo, esta autolimitación de Dios es solamente temporal. O sea, el diablo no va a tener la autoridad que tiene para siempre. Va a llegar el momento en el que Dios diga, hasta aquí, voy por mi iglesia, voy por ellos, los rescato, los traigo. Allá el anticristo que haga lo que quiera los 7 años que le tocan, ¿verdad? Que va a estar ahí. Y eso igual bajo la sujeción, bajo la autoridad que se le haya conferido solamente. Llegará el momento en el que Dios descienda con sus santos, dice la palabra del Señor, después de esos 7 años de tribulación. Y entonces, dice la palabra del Señor, que el anticristo, la bestia y el falso profeta, dice, serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Después de 1000 años del reinado de Cristo, Satanás volverá a ser suelto otra vez.
¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Satanás no volverá a ser suelto después de los 1000 años? Aunque ya no esté metiendo en cuestiones escatológicas, pero ¿por qué cree usted que Satanás va a ser suelto después de los 1000 años? Y dice la Biblia que va a engañar, si le fuera posible, a unos escogidos. Bueno, según lo que se ha comentado es que porque va a haber nuevos nacimientos en el milenio y esas personas tienen que recibir, tienen que hacer su decisión por Cristo. Así es. Ahora, cuando hablamos de nuevos nacimientos en el milenio, no hablamos de convertidos, hablamos de gente que nace durante el milenio. Que nace durante el milenio, ¿sí? Acuérdense que no todos los que se queden en el milenio van a ser exterminados. O sea, va a haber gente viviendo durante el milenio, gente que no fue arrebatada, gente que atravesó la gran tribulación, que sobrevivió a la gran tribulación. A partir de ahí van a seguir con sus vidas después de la gran tribulación. Después, cuando Cristo venga con sus santos, van a venir a reinar. ¿A quiénes? Aleluya. ¿Sí me explico? Entonces va a haber gente que nace durante el milenio y después de ese milenio tendrán la necesidad de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, así como usted y yo. De otra manera, no habría justicia para aquellos que murieron sin Cristo antes del arrebatamiento, antes de la gran tribulación. No sé si me expliqué. Y de hecho va a haber gente que va a evangelizar durante la tribulación. Gente que tendrá conciencia que fue lo que pasó y que fue lo que hizo que no se en el rapto de la iglesia. Pues habrá gente que se va a salva por su propia sangre, por su propio sacrificio, ¿verdad? Como por fuego, ¿verdad? Pues puede haber pasado por mucha tribulación, excesivamente mucha tribulación y persecución muy fuertemente contra todo lo que es su familia, contra todo ellos mismos, ustedes queridos, porque no pueden comprar ni vender, que estarán todos súper bien controlados. Entonces son gente que en medio de esa tribulación que ellos mismos van a estar viviendo, van a buscar alcanzar a buscar a Jesucristo. Aquí hay algo que pensar, aquí hay algo que pensar, hermanos, y para aquellos que están en internet. La Biblia dice, hablando Jesús dijo que habría una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá. Escuche eso, porque lo que dice él tiene mucho sentido con lo que voy a decir yo. Si la gran tribulación será una tribulación como nunca la ha habido ni la habrá, la Santa Inquisición se queda pequeña. Y en la Santa Inquisición, hermanos, usted puede, no sé si tenga oportunidad de entrar a internet y buscar en internet el Museo del Horror en Cuba, y se va a dar cuenta de las máquinas de tormento, de tortura que la Iglesia Católica utilizaba para la Santa Inquisición en Cuba. Son tormentos, hermanos, terribles. Hay una niña aquí, por eso no les puedo decir de qué se trata, pero ustedes pueden entrar, hermanos, a lo que es el Museo del Horror en Cuba y van a darse cuenta, hermanos, de lo terrible que fue la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, más bien debería llamarse la diabólica Inquisición. Y eso no es nada comparado a lo que viene en la gran tribulación. No es nada, absolutamente nada, hermano. Por cierto, porque la Biblia menciona que va a haber 5 meses en que los hombres que quisieran morirse, pues no se van a morir. Dice que la muerte huirá de ellos. O sea, que es tanto el tormento que la gente va a querer morirse y no se va a morir. Porque está viviendo ese tormento. Imagínense aventarse en un edificio de 20, 30 pisos y no morirse. Porque la muerte va a huir de usted. O sea, estamos hablando de cosas bien terribles, hermanos. Pero les digo, ya eso es meternos en escatología. Probablemente en el próximo tema que veamos, vamos a entrar a las 16 doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. Y probablemente ahí podamos ver un poquito más acerca de lo que es la escatología bíblica. Pero, hermanos, Dios ha determinado un momento en el cual Él mismo, en su sabiduría, destruirá a Satanás y todas las huestes de maldad. La Biblia dice que después de esos 1000 años, Satanás fue atado y fue lanzado al lago de fuego donde estaban la bestia y el falso profeta. 1000 años después, o sea,
La eternidad, hermanos, no se puede medir como usted y yo la pudiéramos imaginar. O sea, para usted, ¿cuánto es la eternidad? ¿1000 años? ¿2000 años? ¿3000 años? ¿4000? ¿Qué es la eternidad, hermanos? 1000 años después de que la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, Satanás es lanzado ahí. Y, hermanos amados, esa es la muerte segunda. De ahí dice el Señor Jesucristo: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces, la autolimitación de Dios es solamente temporal. Apocalipsis 19:20 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si usted puede ir ahí conmigo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. No, perdón, capítulo 19 al 20. Nada más quiero leer, hermanos, el versículo 20, capítulo 20, 27 al 15. Por ahí en nuestro manual tenemos Apocalipsis 19 al 20, son capítulos 19 y 20. ¿Sí? Ok, nada más quiero hablarle respecto a los versículos 7 al 15 del capítulo 20. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces llegará un momento en el que la autolimitación de Dios termine, y entonces Él tomará toda autoridad, tomará todo poder. Jesucristo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces llegará el momento en el que Él haga uso de esa autoridad. Por lo tanto, hermanos, decir que Dios permite el sufrimiento no significa que Dios cause el sufrimiento. ¿Sí me expliqué? El hecho de que Dios permita el sufrimiento no significa que Él lo cause. ¿Por qué hay tantos niños huérfanos? Por las malas decisiones que hemos tomado, cegados de entendimiento por el Dios de este siglo. ¿Sí me expliqué? Por las malas decisiones. ¿Por qué hay tanto adicto? Porque hay tanta gente que busca a esas adicciones. Por las malas decisiones, por el deseo de escapar de la realidad. Como por ejemplo, la gente dice que porque tanto pecado, porque la gente mata y todo. Por ejemplo, vi un video que dice: entre dos personas que se estén con un martillo que estén golpeando, quítales el martillo y amarlos de las manos. Aún así ellos tienen boca para insultar, de ahí viene el pecado. Amárrales la boca, tienen pensamientos para insultar, así con la mente insultan. Entonces uno, por más que quiere pues que no haya pecado y todo eso, la gente... El problema es en el corazón. Jesús dijo: porque del corazón salen los hurtos, los malos pensamientos, las malas palabras. Jesús dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque lo que sale por la boca es del corazón sale. Entonces el problema no está en nuestros miembros que pueden externos, como la mano, como el ojo, como la boca. El problema está en nuestro corazón. Entonces ahí es donde surge el problema.
Decir que Dios permite el sufrimiento no significa que sea el causante del sufrimiento humano, ni que sea Él quien decrete las tragedias que suceden en nuestras vidas. Dios nunca será instigador del mal o de la impiedad. Nosotros tomamos las decisiones y nosotros llevamos las consecuencias de esas decisiones. No tome tanta Coca-Cola porque le va a dar diabetes. ¿Qué pasa? Sí, es que, híjole. Y luego sobre todo cuando viene así, bien acalorada, sube las pobres horas. Pobrecita. Pobres los que se las toman. Pobres los que se las toman. Son nuestras decisiones. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, porque de lo que nos alimentamos depende nuestra salud. Una persona que se la pasa comiendo papitas y hamburguesas y hot dogs y no quiere comer otros alimentos, pues alimentos sanos, pues va a terminar con sus riñones, con su hígado, con su estómago, pues va a terminar mal. Entonces, no podemos nosotros culpar a Dios de las malas decisiones que nosotros tomamos, porque Él nos permite tomar nuestras decisiones. Decíamos ahorita, Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. O sea, toma tus decisiones, pero sabe que por cada una de esas decisiones va a haber un juicio, para bien o para mal. Dios dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge el bien para que vivas. O sea, ya es tu decisión, yo pongo delante de ti la opción. ¿Alguien alguna vez dijo, bueno, ¿y por qué Dios no destruyó al diablo? ¿O por qué lo creó si ya sabía lo que iba a hacer? Porque teníamos que tener esa opción. Teníamos que tener esa opción. ¿Me explico? O sea, tú decides. Dios no va a decidir por ti. Él pone la opción y permite que la opción exista para que tú tomes la decisión que tomes, que quieras tomar. Yo le pregunto, ¿por qué los ángeles lo siguieron? La tercera parte de los ángeles del cielo lo siguieron. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión. Tomaron su decisión. ¿Me explico? Ok, Santiago 1.13, ¿qué dice? Santiago 1.13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ok, con todo, a veces Él permite y dirige el mal y lo vence a fin de cumplir su voluntad para llevar a cabo su propósito redentor y hacer que todas las cosas ayuden a bien a los que confían en Él. Mateo 2.13, ¿qué dice? No sé, déjame ver si no estoy equivocado. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ok, aquí fíjense que Dios no detuvo la mano de Herodes. Aquí Dios no detuvo la mano de Herodes, pero preservó a Jesús. La pregunta aquí sería, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué sería necesario que Dios permitiera esa matanza? Porque fueron muchos. Y estaba profetizado, hermanos. Me parece que fue Jeremías que dijo, Raquel que llora a sus hijos. Bosques se escuchan clamando. Bosques se escuchan clamando. Raquel no quiso ser consolada. Raquel no quiso ser consolada. Estaba escrito y estaba profetizado muchísimos años antes, siglos antes. Pero Dios permitió esto, hermano, para mostrarnos su poder y su gracia salvadora. Él preservó a Jesús y permitió esto, hermano, para que nos diéramos cuenta de la necesidad que había en el corazón del hombre de ser salvo. Porque el corazón del hombre, hermano, estaba totalmente corrompido. No le importó a Herodes matar a tantos niños con tal de preservarse en el poder.
Es más, el emperador romano de su tiempo decía: yo preferiría o prefiero ser un cerdo en la casa de Herodes que uno de sus hijos. Así de esas. ¿Sabe por qué? Porque Herodes era judaizante, era prosélito. Era judaizante, él judaizaba. Y para los judíos, matar un cerdo era pecado. ¿Sí? Comerse un cerdo era pecado. Pero para Herodes, matar a sus hijos para conservarse en el poder no tenía nada de malo, al contrario. Mató a sus hijos para quedarse él en el poder, para que sus hijos no lo fueran a matar a él. Por eso el emperador decía: yo prefiero ser un cerdo en la casa de Herodes que uno de sus hijos. Entonces, así de corrompido está el corazón del hombre, y era necesario que Dios nos mostrara esa situación. ¿Me explico? Por eso hay tantas falsas conversiones, hermano, porque muchas veces no somos confrontados con nuestra realidad. Muchas veces no nos confrontan con nuestra realidad, nada más nos dicen que Cristo nos ama, que Cristo murió por nosotros, y gloria a Dios, aleluya, y tan, pero no se nos confronta con la realidad que estamos viviendo sin Él. No se nos dice cuál va a ser nuestro destino eterno si no nos arrepentimos. Y muchas veces hay gente que viene y se arrepiente y no sabe ni el qué o por qué, porque no se le confronta. Romanos 8:28 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En relación, hermanos, entre la providencia de Dios y el sufrimiento humano, debemos considerar que la revelación bíblica muestra que la providencia de Dios no es difícil de entender o determinar, sino que está relacionada con el vivir diario del mundo, en un mundo que está caído, que es malvado. Y en relación con eso podemos ver 4 verdades fundamentales. Número 1, todo el mundo experimenta el sufrimiento en algún momento en su vida, y no digo en algún momento, en varios momentos en su vida, e inevitablemente se va a preguntar por qué. Todo el mundo vamos a sufrir en algún momento, y todo el mundo en algún momento nos vamos a preguntar por qué. Creo que todos en algún momento, yo al menos, yo sí le digo al Señor: ¿por qué si hay tanta gente que es alcohólica, que fuma, que no se cuida, viven una vida tan normal? Y nosotros que hemos tratado de hacer tu voluntad, de vivir bien, de cuidarnos, y tenemos a nuestros hijos enfermos, nosotros mismos estamos enfermos. ¿Por qué? De repente nos preguntamos por qué. Y yo creo que eso es algo natural en el ser humano. ¿Qué dice Job, hermanos? No, Salmos 10:1. ¿Qué dice Salmo 10:1? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Es una pregunta. Es una pregunta. Hay de repente gente que dice: no, es que a Dios no hay que cuestionarlo. Es que, no, espérate, aquí el salmista lo está cuestionando. ¿Sí o no? Ahora, ¿es pecado cuestionar a Dios? No. Probadme ahora en esto, dijo el Señor. O sea, es interesante, hermanos, que por ejemplo Tomás dijo: si yo no meto mi dedo en el hoyo de sus clavos, si yo no meto mi mano en donde entró la lanza, no creeré. Él estaba cuestionando la resurrección. El problema es cuando nos aferramos a no creer a pesar de eso, a pesar de que Dios nos da respuesta. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Tomás, por ejemplo? Cuando Jesús se aparece, él lo único que acata hacer es decir: Señor mío y Dios mío. O sea, él no se aferró a esa incredulidad. El Salmo 22:1. Salmo 22:1. Escuche cómo comienza este salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿A quién le recuerda eso? Señor Jesús. En la cruz. Salmo 74. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Interesante. Primero hace la pregunta, pero luego reacciona. ¿Se fijó? Dice, va de nuevo. ¿Por qué retraes tu mano? Bueno, vamos a leer desde el 10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. O sea, reacciona, cuestiona, pregunta, pero reacciona. Dios es mi salvador. Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es mi pastor. Él es el que me sustenta, Él es el que me sostiene, Él es el que me va a sacar adelante. O sea, inevitablemente, hermano, va a llegar un momento en el que preguntemos por qué. Esas experiencias de dolor y sufrimiento provocan las inquietudes sobre el problema del mal y su lugar en el plan de Dios. O sea, ¿por qué Dios permite esto? ¿Cuál es el plan? Y más que preguntar por qué, hay que preguntar para qué. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Entonces, cuando nos cuestionemos la pregunta que digamos, ¿por qué me pasa esto a mí? También deberíamos de preguntarnos, ¿y por qué no? ¿Qué plan hay? ¿Por qué no? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Estoy ¿A dónde? enferma, pero bueno, ¿por qué? ¿O para qué estoy enferma? Ajá. ¿Para qué? Porque aquel que es pecador no se enferma, y porque yo que te estoy buscando me enfermo, y por qué no, te quiero enseñar algo. Ajá. Así es. Ok. Número 2. Dios permite que el ser humano sufra las consecuencias del pecado que entró en el mundo mediante la caída de Adán y de Eva. ¿Se acuerdan de José, el soñador? ¿Sí se acuerdan de él? Que en realidad nada más la Biblia registra 2 sueños que él haya tenido. No sé por qué le pusieron el soñador. Sí, fueron más los sueños que interpretó que los que soñó. Sí, ¿no? O sea, fueron más los que interpretó que los que soñó. Pero bueno, nosotros los interpretaron los que él soñó los interpretaron sus hermanos y su papá, ¿no? O sea, bueno, en fin. José, hermanos, sufrió mucho a causa de la maldad de sus hermanos. ¿Sí o no? Sufrió por sus hermanos. Fueron ellos quienes lo entregaron a la esclavitud. Fueron los que los vendieron como esclavo a quienes, a los madianitas. Sí, eran un grupo de madianitas que iban, mercaderes que iban por donde lo habían echado a una cisterna y lo venden como esclavo, y allá va él como esclavo. Y luego llega a la casa de Potifar, y fue por el pecado de la esposa de Potifar que él va a dar a la cárcel. ¿Sí o no? Él sufrió injustamente. Sin embargo, hermanos, después de 2 años en la cárcel, José sale de prisión, y debemos notar que en medio de todas esas circunstancias Dios estaba obrando para cumplir su voluntad, porque fue el pecado de los hermanos de José y fue el pecado de la mujer de Potifar lo que Dios usó para preservar la vida de su pueblo. Nada más imagínense que José no hubiera ido a Egipto y se viene el hambre. A lo mejor ellos hubieran podido seguir yendo a Egipto a comprar alimentos, pero la pregunta es, ¿de dónde? Porque si José no hubiera ido a Egipto, él le hubiera explicado al faraón el sueño de las vacas flacas y gordas. ¿Quién le hubiera dicho a faraón, quita la tierra? ¿Quién le hubiera dicho a faraón lo que había que hacer y cómo administrarse? Para que cuando llegara el hambre, el pueblo de Dios tuviera dónde ir a comer, dónde ir a comprar, dónde establecerse.
Dios usó ese propósito, o Dios usó el pecado de los hermanos y de la esposa de Potifar para preservarle la vida a su pueblo y con ellos a los pueblos vecinos. Porque esa es otra. Vale. No tenía sentido, o sea, realmente, vamos al lugar de José, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Preguntas. Sin embargo, después que está disfrutando, que fue el nombre de Dios, del gran propio Señor realizado de Dios en él, no el de José en sí, el de Dios en él. Cuando el Faraón mismo lo proclama segundo después de él, o sea, qué tremendo. O sea, cómo Dios usó todo esto para bendición de José en primer lugar, de la familia de José en segundo lugar, y de las naciones alrededor de Egipto. Porque todos se alimentaron de Egipto durante esos años de escasez. Todos se alimentaron de Egipto. Ahora, viene el pueblo de Israel a vivir en Egipto y son esclavizados en Egipto, y Dios usa esa esclavitud para mostrarnos a nosotros una imagen vívida de lo que nosotros éramos antes de conocer al Señor Jesucristo, esclavos de nuestro pecado. Ahora, ¿ustedes saben cómo fue que Egipto esclavizó a Israel? ¿Cómo nos obligaron a servirles? ¿Sí saben cómo fue que empezó la esclavitud? La Biblia dice que se levantó un rey que no conocía a José y que este rey esclavizó al pueblo. La tradición de los judíos, la tradición oral, el Midrash, el Talmud y otros libros de los judíos, enseñan cómo fue que empezaron a ser esclavizados. Resulta de que el faraón estaba construyendo una ciudad. Entonces los judíos, cuando más los veían, que pasaban con los ladrillos y que andaban trabajando, y pues ellos más los veían. Pero dijo el faraón, es que necesitamos que estos también trabajen. Pues ¿cómo? Tenemos mano de obra de ahí. Entonces el faraón y su séquito, sus grandes, empezaron a batir ladrillo con los pies. El faraón y sus oficiales, sus grandes oficiales. Entonces dijeron los judíos, pues ¿cómo es posible, verdad, que estamos hospedados, somos huéspedes en una tierra ajena, y los que nos están dando el hospedaje, ¿verdad?, pues están trabajando y nosotros nomás nos vemos? Pues hay que echarles la mano. Y empezaron a meterse los judíos al lodo, al barro, a batir el barro, y los egipcios empezaron a salirse del barro y a agarrar los látigos. O sea, nadie los obligó, pero estando adentro, nadie los dejó salir. ¿Cómo somos esclavizados por el pecado? Entonces Dios usó esa situación que nosotros podríamos decir negativa en el pueblo de Israel para mostrarnos a nosotros la forma en que fuimos esclavizados, pero también para mostrarnos el brazo poderoso con el que fuimos rescatados. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Dios permite que el ser humano sufra con las consecuencias del pecado que entró en el mundo mediante la caída de Adán y de Eva, para finalmente hacernos entender que Él tiene el poder para preservarnos, para salvarnos, para librarnos. Ahora, no solo se sufre a causa de los pecados de otros, y eso también tenemos que entenderlo, también por supuesto se sufre a causa de los pecados propios. O sea, en el caso de José, por la esposa de Potifar y por sus hermanos, ¿sí? Sin embargo, hermanos, el pecado de inmoralidad y el adulterio, por ejemplo, por poner un ejemplo, a menudo dan como resultado el fracaso del matrimonio y de la familia, y otros sufren, y nosotros sufrimos por causa de nuestro propio pecado. ¿Sí me explico? Ahora, una persona que, no sé, roba, por decir algo, una persona, un ladrón. Cuando estábamos en la sierra, hay un pueblo que se llama Calaveras, y en ese pueblo hay o había un joven que estaba en silla de ruedas. Él no podía caminar. ¿Cuál fue la razón? La razón fue que se acostumbraba en aquel tiempo que tiraban un tronco en la carretera, bueno, en carreteras de terracería, tiraban un tronco en la carretera y usted se tenía que parar, bajar, mover el tronco, y en el tronco le ponían ahí un papelito que decía: deja todo lo que te hace en la cartera porque hay unos rifles apuntándote en la cabeza. O sea, eran asaltantes.
Y en una de esas, ¿verdad? Resulta de que el que iba en la camioneta también llevaba un rifle o una pistola, no sé qué llevaba. El caso es que se hizo la balacera y a este joven le dieron un balazo en un hombro. Pero la bala en el plomo, no sé cómo se le fue moviendo hasta que le tocó un nervio en la columna vertebral y lo dejó inválido. Ya no pudo volver a caminar. Este joven, este hombre, sufrió las consecuencias de su propio pecado. No sufrió por las consecuencias del pecado de otros. ¿Sí me explico? Entonces, a veces el sufrimiento llega como causa o como consecuencia de nuestro propio pecado. También hay sufrimiento en el mundo, hermanos, porque a Satanás, el Dios de este mundo, se le permite hacer su obra. También por eso hay sufrimiento en el mundo, hermano, porque el diablo hace su trabajo. Hace su trabajo. Y esto lo podemos ver, hermanos, en las noticias. O sea, es algo que no está oculto, vaya, la maldad del hombre, la maldad del ser humano, es algo que ha aflorado de tal manera que lo vemos en los noticieros, que lo vemos en la colonia, que lo vemos en el barrio, ¿verdad? Simple y sencillamente, hermanos, la obra destructora de Satanás se revela aún en aquellos a los que domina. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa en una casa, por ejemplo, nosotros vivimos mucho en Urbi, una casa vacía a la cual llega a entrar un adicto? ¿Qué pasa con esa casa? Y estoy hablando de una casa bien equipada, una casa que tiene, no amueblada obviamente, pero una casa como las de Urbi, por ejemplo, que eran casas completas, nuevas, con todas sus instalaciones. ¿Qué pasa con esas casas? Cuando entra una persona que es adicta a esa casa, la desmantelan, le quitan puertas, le quitan ventanas, le quitan los tomacorrientes, le quitan los apagadores, le sacan el cable, le quitan las rosetas, le quitan los focos, todo le quitan. Ahora, la cosa es esta: ¿en dónde se están refugiando del frío? ¿En dónde se están refugiando del calor? ¿En dónde pueden tener un techo para dormir? En esa casa en la que están. Y terminan por destruirla. Qué terrible, ¿no es cierto? O sea, ahí se ve, hermanos, fíjense bien, ahí se ve el mover de Satanás en la vida de esa persona. Porque está buscando la autodestrucción en todos los aspectos, en todos los sentidos. A lo mejor ni cuenta se da que está haciendo, no sé, está llevando a cabo una obra autodestructora, pero lo está haciendo. ¿Sí o no? Creo que fue en el culto que tuvimos afuera de la casa de la hermana Lidia, que les decía, ¿cuántas veces se han puesto a pensar en los zapatos que traen sus hijos y en los zapatos que traen los hijos de los dueños de los expendios? En el carro que trae su hijo y el carro que trae el dueño del expendio, o los hijos del dueño del expendio. Y a veces no nos ponemos a pensar, pero realmente es una diferencia grande, ¿sí o no? A veces los hijos del alcohólico andan hasta descalzos, mientras que los hijos del dueño de la cantina tienen zapatos de lujo. Había un anuncio que pasaba en la televisión de un tenista famoso que vivía a todo lujo, y hasta lo presumía, que vivía a todo lujo. Y luego al final decía, patrocinado por Amstel y Amstel Ultra, o sea, 2 marcas de cerveza. Y le decía yo a mi esposa, patrocinado por todos los borrachos, ¿verdad? Patrocinado por la bola de borrachos, porque aquel vive a todo lujo y la bola de borrachos, ¿no? ¿Sí o no? O sea, hay sufrimiento en el mundo, hermano, porque hay un ser maléfico, maligno, que les ha cegado el entendimiento, que les ha cerrado los ojos del entendimiento y no les permite ver que están viviendo una vida que los lleva a la autodestrucción. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Pero estamos viendo esa obra, hermano, y no vamos a dejar de verla hasta que Cristo venga por su iglesia. Es más,
Platicando con mi esposa le decía el otro día, yo creo que hemos sobrepasado a Sodoma y a Gomorra, pero por mucho. Me decía mi esposa, pues claro, si antes no se hacían las operaciones que ahora se hacen. Dice la Biblia, hermano, escuche, dice la Biblia que cuando Dios envió el diluvio hubo una razón. La tierra estaba llena de violencia. ¿Cómo está ahorita? Llena de violencia. Ahora, la Biblia dice que cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Adma y Seboim, la Biblia dice, hermano, que había una inmoralidad sexual terrible en Sodoma. De hecho, la palabra Sodoma significa depravación. ¿Cómo estaban? Era una sociedad totalmente depravada. ¿Cómo está ahorita la sociedad, hermanos? Pero esto, amado hermano, no es más que el mover en la recta final que Satanás sabe que tiene. La Biblia dice que él sabe que le queda poco tiempo y ha desplegado, hermano, todo su ejército, todo su poder sobre la tierra. Esto que estamos viendo, amado hermano, no es más que eso, el mover de Satanás en la tierra. Por eso nosotros necesitamos entender, hermano, que el sufrimiento que hay en el mundo se debe también a que Satanás está en acción. O sea, mire, hermano, muchas veces cometemos el error como cristianos de decir, es que Satanás ya está vencido, es que Satanás ya fue derrotado. Fue derrotado por Jesús en la cruz. Pero la Biblia dice que está activo. Y el mover que vemos en el mundo alrededor de nosotros nos dice que está activo. Entonces nosotros como cristianos necesitamos mantenernos alerta. ¿O por qué Jesucristo diría, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona? ¿Por qué lo diría? Para seguir peleando. Para seguir peleando, ¿qué más? ¿Por qué lo diría? También dice la palabra, mayor es el que está a vosotros que el que está en el mundo. Bueno, dice mayor es el que está en nosotros. Y En nosotros. ¿Quién contra nosotros? Ajá, pero el asunto es que para que una persona pueda resistir, o sea, para que una persona, mejor dicho, pueda huir o quiera huir de nosotros, nosotros necesitamos resistirle. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si usted no se somete, y si usted no resiste, ok, pero si usted no se somete y usted no resiste, ¿querrá huir el diablo? ¿Por qué no? Pues porque usted no se somete a Dios y porque usted no lo resiste a Él. ¿Lo explico? El hecho de que Satanás haya sido vencido en la cruz del Calvario no quiere decir que a mí me va a dejar en paz. Quiere decir que yo tengo que seguir resistiendo, como dice el hermano. Yo tengo que seguir luchando y esforzándome. La Biblia revela, hermanos, que el creyente tiene algunas responsabilidades que cumplir a fin de experimentar el cuidado y la providencia de Dios. Y esto lo vamos a ver la semana que entra. Amén. Aquí nos quedamos, hermanos. La semana que entra continuamos. La Biblia sí enseña, hermanos, que Satanás está vencido, pero también enseña que el creyente tiene responsabilidades que cumplir delante de Dios. ¿Para qué? Para poder vencer a Satanás, hermanos. Mire, a él se le ha permitido hacer su obra de cegar la mente de los incrédulos y dominar su vida. Esto lo vamos a ver la semana que entra. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de personas que experimentaron el sufrimiento por causa de los demonios que las atormentaron, ya sea por aflicción mental o con dolencias físicas. Esto lo vamos a ver con el favor de Dios la semana que entra, hermanos. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Aleluya. Después, por favor, ahí a los hermanos que están en internet, les recordamos que nos desconectamos ahorita, hermanos, nos volvemos a conectar a la 1. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, gracias por el día de hoy, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y seamos llenos de tu presencia, Señor. Ayúdanos